Bueno, las últimas clases, entre la teórica y la práctica de la vez pasada, me comentó el tipo que dio la práctica de la clase pasada, tipazo. Estuvimos empezando a ver cosas con grafos, pero la realidad es que no estamos pudiendo hacer mucho. Básicamente porque no estamos usando lo más importante que tienen los grafos, que son las adyacencias. ¿Está bien? Vimos el tema de, bueno, los grados de entrada y salida, pero no hicimos algo con eso. No estamos usando el hecho de cómo están conectados los nodos dentro, los vértices dentro del grafo para hacer el recorrido. Y en la enorme mayoría de los casos, cuando aplicamos algoritmos sobre grafos, vamos a tener en cuenta justamente las conexiones, que hasta ahora no lo hicimos, porque bueno, lo estábamos dejando como empecemos con saber bien qué es un grafo, hagamos algunas cosas básicas, y ahora vamos a empezar a ver cómo podemos efectivamente recorrerlos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver dos tipos de recorrido. Primero me voy a dibujar un grafo, rápidamente, nada más para... Vamos a algo como esto, ¿sí? Bueno, todo lo que vamos a ver en la clase de hoy vale tanto para dirigido como no dirigido, pesado o no pesado, no vamos a considerar los pesos, así que es irrelevante. Pero sí esto aplica para dirigido y no dirigido, solamente que, por supuesto, como solamente vamos a seguir las adyacencias, vamos a tener en cuenta para qué lado van las aristas. Evidentemente los resultados van a ser diferentes, pero nada más, ¿sí? Entonces, hay dos formas de recorrer un grafo, principalmente. Voy a agarrar color. Ahí está. Supongamos que empezamos con el vértice A. ¿Por qué desde el vértice A? Porque siempre empezamos desde el vértice A en los ejemplos. Si no, no sería un ejemplo. Uno es por anchura, ¿sí? Que es como si nos moviéramos radialmente, básicamente, ¿sí? Nos vamos moviendo así. No hay nada que deshacer, solamente tengo que ubicar la pantalla, dale. ¿Sí? Nos vamos alejando cada vez más. ¿Sí? Esta es una forma de recorrer, por anchura. Esa se llama BFS. Breadth First Search, ¿sí? Nadie lo llama con el nombre completo, lo llamamos siempre BFS. Breadth de anchura, First Search de algo que no tiene nada que ver con lo que hace, porque no busca, pero bueno, así que el primero que le puso nombre dijo, no estoy buscando, así que lo voy a llamar de búsqueda. Y la gente nunca lo corrigió. Pero bueno, este algoritmo, lo único que hacemos es recorrer. El nombre correcto debería ser con una T de traversal en inglés, que es literalmente recorrido. Pero bueno, se le puso BFS, así que quedó BFS y no lo vamos a corregir. ¿Sí? ¿Sí? Eso por un lado. Y después está la otra versión, que es, empezando desde un vértice, nos vamos metiendo en profundidad, que es, bueno, supongamos que veo. Para este vértice, bueno, me voy a alguno que todavía no esté visitado. Me voy a alguno que todavía no esté visitado. Me voy a alguno que todavía no esté visitado. Me voy a alguno que todavía no esté visitado. Me voy a alguno que todavía no esté visitado. Este ya no tiene ningún vecino que no esté visitado, entonces voy a volver en mi recorrido, ¿sí? Vuelvo a G, no tiene ningún adyacente que no haya sido visitado. F no tiene ningún adyacente que no haya sido visitado. Volvemos a D. D, bueno, podemos ir a C y de C podemos ir a E. Y eso sería un recorrido. Es en profundidad. ¿Sí? Entonces, al otro recorrido se lo llama DFS, y en este caso lo que cambia es depth, literalmente por profundidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ambos, y ahora les pregunto yo a ustedes. Se me hizo acordar que yo tengo código acá.
Un segundito. Excelente. Recorridos, acá está. Perfecto, lo tengo todo. Incluso lo tengo sin la complejidad. Ahora lo vuelvo a dibujar para que no... Díganme ustedes con cuál quieren que empecemos. ¿BFS o DFS? BFS. Siempre dicen BFS. ¿Por qué? No lo sé, pero tal vez es porque es el primero que digo yo. Pero la realidad es que siempre dicen BFS. Yo preferiría DFS, pero bueno. Voy a dibujar el mismo u otro grafo en realidad nada más para... Entonces, déjenme. Supongo que ponemos una lista acá. F, H. Díganme si puse G y H igual que se los puse ustedes antes o los puse al revés, así me queda... Listo. Así se los dejo igual, así no tienen que dibujar otra cosa ni nada por el estilo, ni se confunden. G, H. Bien. BFS lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a tener auxiliarmente una cola. ¿Sí? Una cola donde vamos a guardar el origen de mi recorrido. En mi ejemplo, el recorrido empieza en A. Entonces yo voy a tener una cola donde... Acá voy a poner cola. Donde inicialmente voy a tener A. ¿Sí? Los elementos salen de allá para acá. Los voy a ir tachando y eso, nada más. Lo que yo les voy a mostrar ahora es el recorrido de forma completamente genérica. Es decir, si yo no tengo ningún propósito real. Más o menos qué es lo que podemos hacer con este recorrido. No significa que todo lo que yo vaya a hacer ahora lo tienen que hacer siempre que tengan que hacer un recorrido BFS. Yo les doy más o menos algunas cosas, pero no es que necesitamos todo. Algunas veces no vamos a necesitar nada de lo que yo estoy por usar, o solamente una cosa y nada más. ¿Sí? Incluso voy a tratar de darles un ejemplo de eso. Entonces, primero vamos a tener un conjunto de visitados. ¿Sí? Vamos a tener, quiero ver que me quede todo lo más posible. Bien. Vamos a tener un diccionario de padres para saber quién es el padre de quién en el recorrido y un diccionario de orden que después vamos a ver que en cada recorrido significa cosas diferentes. Entonces, voy a usar otro color para alternar un poco. Cuando empiezo, lo que hago es encolar al vértice de origen, marcarlo como visitado, poner que su padre es, bueno, nadie, porque nadie es su padre en el recorrido. Voy a poner null, non de Python, pero es lo mismo que nil, es lo mismo que null. ¿Sí? Y el orden le voy a decir que es 0. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es, mientras la cola no está vacía, que no lo está, desencolamos, ¿sí? Desencolo A. Y lo que voy a hacer es fijarme para todos sus adyacentes, en este caso B y C, vamos a marcar como visitado y vamos a hacer varias cosas. Primero tenemos que ver si ya está visitado. Por ejemplo, díganme ustedes por cuál de los dos adyacentes empezar. B, listo. Para el truco de magia no es necesario que sea sí o sí la B primero. Entonces, empezamos con B, nos fijamos, ¿está como visitado? No está en el conjunto de visitados. Usamos un conjunto y no una lista, porque preguntar si algo está en un conjunto, o en un hash, o en un diccionario, etc., es tiempo constante, mientras que si lo preguntan en una lista, sería tiempo lineal. ¿Sí? ¿Esto? Entonces, nos fijamos, no está entre los visitados, bien, entonces lo vamos a visitar, que eso es, bueno,
primero lo marcamos como visitado. Le decimos que su padre es A, ¿por qué? Porque vengo de esa arista, es lo que estoy analizando, la arista de A hacia B, ¿sí? Y el orden va a ser el de ese mismo A más 1. Entonces el orden de B va a ser el orden de A, que es 0, más 1. Y encolo B, para después hacer lo mismo para con sus adyacentes. Sigo con los adyacentes de A, sigo con C. C tampoco está entre los visitados. Entonces también pongo que su padre es A y que su orden también es 1. Y lo encolo. ¿Sí? Paso siguiente, bueno, volvemos a preguntarla. ¿Está la cola vacía? No. Desencolamos. ¿Qué adyacente de B quieren que veamos primero? Tenemos 3. Digamos ustedes, tienen 3 opciones. Todas son correctas incluso. Dijeron C, bien. C, ¿está entre los visitados? Sí, listo, no hacemos nada. Bien. Otro. ¿Está entre los visitados? Sí, no hacemos nada. D, bueno, es el único que nos falta. D, ¿está entre los visitados? No, entonces lo marcamos como visitado. Decimos que su padre ahora es B. Y decimos que su orden es el de B más 1. Y lo encolamos. Desencolamos C. C, me fijo sus adyacentes. Son A, B, D y E. Si vamos a ver, si seguimos las agujas del reloj, vemos A está visitado, B está visitado, D está visitado, E no está visitado, así que toda la misma perorata de antes. E de E es C y es la distancia de C más 1, 2. Y encolamos. Bien. Va a terminar siendo eso, o sea, por ahora lo estoy haciendo y después le vemos la interpretación, porque además van a hacer cosas diferentes en BFS y DFS. Pero sí, va a terminar siendo eso, en el caso de BFS. Desencolamos D. Sí, la cola no está vacía, desencolamos D. Nos fijamos, D. B ya está visitado, C ya está visitado, E ya está visitado, F. F no está visitado, lo encolamos. F, su padre es D. Y F, su orden es el de D más 1. Y encolamos a F. Desencolamos a E. Vemos sus adyacentes, C y D. Los dos ya están visitados, no hacemos nada. Para ninguno de los dos. Listo. Desencolamos a F. ¿Sí? Vemos sus adyacentes. D ya está visitado, pero tanto G como H no lo están, así que voy a encolar a los dos. GH, voy a encolar. GH. G y H de ambos es F. Y tanto G como H quedan a orden 4. Bien. Desencolamos G. Los dos adyacentes, F y H, están visitados. Entonces no hago nada. Desencolo H. Los dos adyacentes, F y G, ya están visitados. No hago nada. Acá justo por casualidad y además porque ustedes me dijeron que lo haga, básicamente, entraron en A, B, C, D, F, G, H, pero no hay ninguna razón para que eso tenga que pasar. Incluso recién cuando meto G y H pude haber hecho H y G, tranquilamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Primero, yo con esto voy a poder, con el diccionario de padres, puedo reconstruir el camino, o sea, las aristas que yo elegí para hacer este recorrido, ¿sí? Esto me termina generando lo que sería un árbol, me voy a poner después un poco más técnico que quiero decir con esto, donde vamos a tener A, B y C, E, D, F, G y H. ¿Sí? Quedó esta estructura, ¿sí? Esto siguiendo nada más esto acá, ¿eh? No estoy haciendo nada diferente. No es que exista este grafo, simplemente es lo que se puede reconstruir a partir del otro.
Que obviamente esas aristas de ahí existen en el original porque yo usé esas aristas para construir este camino, ¿sí? Entonces, esto me permite poder reconstruirlo. O sea, el diccionario de padres me permite reconstruir estas cosas, si yo lo necesitara. El conjunto de visitados es simplemente para no visitar dos veces algo que ya visité, especialmente porque si no me puedo quedar infinitamente dando vueltas. Empezando por ahí. Y el diccionario de orden, en este caso, el orden va a ser la distancia o el radio al que se encuentra cada vértice, o a cantidad de aristas, ¿sí? Fíjense que D dice orden 2, yo puedo llegar a D en 2 pasos. Puedo llegar por cualquiera de estos dos, pero no puede ser menos, ¿sí? De distancias mínimas vamos a hablar dentro de un par de clases, así que no me voy a ahondar demasiado en el tema, pero ya vamos viendo, BFS, como va recorriendo radialmente, va a encontrar los vértices lo antes que pueda en cantidad de aristas, ¿sí? Entonces, si yo no tengo en cuenta nada de peso, ni nada por el estilo, BFS me permite eso. ¿Se entendió cómo funciona el recorrido? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Cuando yo descubro, ok, este es un nuevo vértice, el padre es de donde vine. Y el orden es el orden del padre más 1, porque es literalmente hasta cuánto en el caso del orden, ya que es la distancia, es, bueno, cuánto te llevó llegar al padre más 1, porque tenés que hacer un salto más. ¿Acá estamos? ¿Estamos bien? Aprovecho y menciono, acá cuando digo árbol, acá vamos a empezar a distinguir. No estoy hablando de árboles como vimos antes, ¿sí? Árbol en teoría de grafos es algo más general que nosotros vimos. Nosotros vimos árboles binarios. Acá justo creo que sería binario, porque tiene hasta 2, pero si acá yo meto... Si acá yo metiera otro nodo más, K, bueno, F tendría acá otro nodo más acá, no, eso no sería problema. Vamos a expandir un poco más dentro de algunas clases, pero en teoría de grafos, un árbol, por definición, es un grafo en el que para cada par de vértices existe y es único el camino entre cualquier par de vértices. O sea, agarramos cualquier par de vértices y existe caminos entre esos dos vértices y además es único. Esa es la definición formal de un árbol. Eso tiene 3 consecuencias. La primera, que es conexo, porque obviamente es conexo. ¿Sí? Árboles es para grafos no dirigidos, no tiene sentido para dirigidos. Entonces, primero, sí o sí tiene que ser conexo, porque si no, no existiría camino. Tiene que ser acíclico, ¿sí? Se puede demostrar, pero bueno, básicamente existiría más de un camino. Si hay un ciclo, puedo agarrar 2 vértices de ese ciclo y va a haber 2 caminos. Así que no sería único. Y otra consecuencia más es que la cantidad de aristas es igual a la cantidad de vértices menos 1. Eso va a pasar. No me voy a poner en demostraciones que eso se ven, bueno, quienes cursen discreta en discreta, y si no en teoría de algoritmos también. Eso lo voy mencionando, después probablemente hagamos un ejercicio al respecto de eso. No sé si hoy, pero si no, cuando tengamos tiempo. Ok, entonces, ahora vamos con DFS. En DFS vamos a hacer parecido el comienzo. Nuestro vértice origen, vamos a marcarlo como visitado, su padre es ninguno, el orden es 0. Hasta ahí todo lo mismo. Lo que vamos a variar es que no vamos a usar ninguna cola. Hay 2 formas de implementar esto. Una es, en vez de una cola, usa una pila. Mi recomendación no lo hagan así porque el chiste de este recorrido es que es más fácil hacerlo recursivo. O sea, literalmente es más fácil. Incluso, si no lo aprenden ahora a ser recursivo, el problema lo van a tener después, y con después me refiero a la teoría de algoritmos, porque ahí necesitamos que sea recursivo, porque si no, no hay forma de codearlo, básicamente. Así que, vamos por ahí.
Simplemente cuando yo veo algo que no está visitado, lo visito, pero acá mi visitar no es lo encolo y sigo ese orden de encolar, sino que voy y llamo recursivamente y ya está. Entonces, empiezo con A, ¿sí? Me fijo sus adyacentes. Díganme con cuál quieren que empecemos, díganme ustedes. C, decidieron cambiar, está bien. Una cosa que me olvidé de mencionar. No necesariamente el BFS que vimos antes era el único posible BFS. Podría haber habido más de uno. O sea, alguna otra forma de tener los padres. ¿Sí? Porque si cuando yo les pregunté acá, elegimos B o elegimos C, me decían uno o el otro, fíjense que el padre de D habría sido diferente. ¿Sí? Era diferente según con quién empezaba. En este caso, o sea, no estoy asegurando nada, porque depende cómo hagamos el recorrido de FS. ¿Sí? Ok, entonces vamos a C. Marcamos que su padre es A y su orden es el de A más 1. Ok, incluso acá les voy marcando la arista que usamos, porque como vamos a usar algo recursivo, tal vez nos perdemos un poquito. Ok, ahora llamé recursivamente, no es que me voy a fijar, bueno, otro adyacente de A, no. Ahora llamo recursivamente, estoy en C. Ok, estoy en C. Me fijo entre sus adyacentes. A ya está visitado, no hago nada. Díganme ustedes con quién sigo. ¿Con qué? Con E, listo. Seguimos con E. Y no está visitado, lo visito, entonces lo marco como visitado. Digo que su padre es C. Y digo que su orden es el de C más 1. Bien, estoy en E. Veo alguna de sus aristas. C ya está visitado. D, ok. Bien. Marco a D. D, su padre es E. Y su orden es el de E más 1. Ok, estoy en D. Veo alguno de sus adyacentes. E ya está visitado. C ya está visitado. Dígame algún otro. F, ok. Vamos con F. F, su padre es D. Bien. F, me fijo alguno de sus adyacentes. D ya está visitado, así que no vamos a hacer nada. G, ok. Dicen G. Bien. G, me fijo alguno de sus adyacentes. Tenemos solamente H, así que... no, G. G. H6, bien. Me fijo algunos adyacentes de H, no tiene adyacentes, o sea, no tiene adyacentes no visitados. Volvemos en la recursividad. Seguimos viendo los adyacentes de G, no le queda ninguno. Terminamos, volvemos a F. En F, yo había visto a G, ahora veo a H. H ya está visitado, listo, no hago nada. Pero fíjense que si esta arista de acá, ¿sí?, no existiera, ahora visitaríamos H. ¿Sí? Entonces, terminamos en F, volvemos a D. ¿Sí? Estoy en D, sigo fijándome en sus adyacentes. C ya está visitado, B no está visitado. ¿Sí? O sea, yo llamo recursivamente y cuando vuelvo en la recursividad sigo con otros adyacentes, que algunos se me pudieron haber pasado a estar visitados en los llamados recursivos y otros no. ¿Sí? Entonces, en este caso, ahora llamamos a B. B, su padre es D. Y B, su orden es el de D más 1. Bien. Voy recursivamente a B, me fijo sus adyacentes. D está visitado, C está visitado, A está visitado, terminamos con B. Vuelvo a D, terminé con D. Vuelvo a E. E, ya vimos todos sus adyacentes, volvemos a C. Vimos todos sus adyacentes, volvemos... mentira, no vimos todos los adyacentes de C. Vemos a D, ahora sí ya está visitado. Vemos a B, ahora está visitado. ¿Listo? Volvemos entonces a... Vemos a B, ya está visitado. Que de vuelta no tendría por qué haber pasado, pudo haber pasado que no. Incluso si acá A tuviera... Acá, ¿sí?,
Bien. Y ahí termina el recorrido. Si nosotros queremos ver, bueno, ahí tienen pintados en rojo las aristas que se usan, ¿sí? ¿Qué significa el orden en este caso? En el otro es medio evidente, es la forma radial, es la distancia en cantidad de aristas. Acá debería decir DFS, porque ahora estamos viendo DFS. En el caso de DFS no es obvio qué es, y en realidad es una utilidad que le vamos a dar para el final en las últimas clases, ¿sí? Dentro de varias clases, ¿sí? No, por ahora no le vamos a dar uso. Y como les dije, si no le damos uso no tienen por qué calcularlo, ¿sí? No queremos que se acuerden BFS y DFS de memoria, porque primero son algoritmos sencillos. O sea, si se tienen que acordar de eso de memoria, estamos complicados, porque posta vieron lo que es lo de la cola, ahora les voy a mostrar, y el código es literalmente lo que les estoy diciendo. Y lo importante es que puedan saber, bueno, yo necesito calcular esto, entonces lo que necesito es, bueno, tal vez necesito el diccionario de padres, o tal vez necesito otra cosa, nada que ver, ¿sí? Entonces, ¿se entendió cómo funciona DFS? ¿Qué es lo que hace? Como diría un importante jugador de fútbol. Lo bueno es que habían pasado muchos años y por suerte el más grande de todos lo reavivó. Bueno, ¿alguna pregunta con los dos recorridos? Bueno, vamos a pasar a ver código. Porque me había olvidado antes que lo tenía. Bien. Ok. Primero vamos a ver el código de BFS, que va a ser lo mismo que les dije yo antes. Entonces vamos a usar por fronteras. Está. Bien. Entonces, creamos el conjunto de visitados, que de vuelta si alguien dice, bueno, me creo un diccionario y le pongo de valor, no sé, un 0. También háganlo, me da lo mismo. Yo acá le pongo un poquito más completo. En nivel pseudocódigo, lo que a ustedes les quede más cómodo. Diccionario de padres. Esto es simplemente una forma para crear un diccionario en Python. Nada más, no nadie que se sorprenda. Si quieren crear diccionario, de vuelta está todo bien. El diccionario de orden. Le pongo que el padre del origen es non, que el orden del origen es 0 y pongo que el origen está visitado. Creo esta cola que les dije antes y encolo el origen. Hasta acá estamos bien, ese primer paso. Creo diccionarios, conjuntos, etcétera, y pongo el vértice de origen en cada una de estas cosas como corresponde, ¿sí? Poniéndolo como visitado, orden 0, padre nil y que está encolado. Bien. Mientras la cola no está vacía, desencolo y para cada uno de los adyacentes me fijo. Si no está visitado, lo que dijimos antes, pongo que el padre es B, que el orden es el de B más 1, lo marco como visitado y lo encolo. Eso. Literalmente lo que les dije, escrito pasado a código. Y ya está. Y después devuelvo el diccionario de padres y el de orden para devolver algo, ¿no? Importante. Si alguien hace el TP3, que lo pueden hacer en Python, y lo hacen en Python, no usen Q. O sea, no usen, acá lo pongo no Q. ¿Por qué? Porque les va a andar. Lo van a mandar al corrector automático y el corrector automático le dice, es muy lento. Porque la cola, que se llama Q, así nomás, de Python, es una cola que se usa para cosas a nivel sistema operativo, cosas que se van a ver en varias materias más adelante. Y por lo tanto anda muy lenta para cosas que nosotros queremos, ¿sí? O sea, va a ser O de 1. Va a ser un O de 1 que tarda un montón.
Es como si estuvieran escribiendo un archivo cada vez que encolan algo. Y claramente en las pruebas de volumen les va a andar lentísimo. ¿Sí? Entonces, nada, se los marco acá, se los digo ya desde el día 0, no usen eso. Tienen dos opciones, usan the queue del módulo collections de Python, y si no, codense los 10 minutos que toma hacer una cola en Python. Así que bueno, gente. Bueno, vamos a decir, ¿cuál es la complejidad de esto? A ver, vamos paso a paso. Esto acá, crear un conjunto, o de uno, crear un diccionario, crear otro diccionario, hacer una asignación en un diccionario, o sea, guardar algo en un diccionario, guardar otra cosa en un diccionario, crear una cola, encolar. Todas estas cosas, tiempo constante. ¿Sí? Además sobre cosas que estaban inicialmente vacías, así que todo completamente constante. Listo, nos olvidamos de esto. Esto, gente, por favor. Esto acá, por supuesto, es constante, así que nos vamos a centrar en el ciclo. ¿Cuántas veces va a aparecer cada vértice en esta cola? Como mucho, una vez. ¿Por qué? Porque estoy evitando volver a encolar cosas que ya visité. ¿Por qué digo como mucho y no exactamente una? En el contexto de... Voy a ir un segundito. En el contexto de grafos no dirigidos, yo puedo tener más de una componente conexa. Si yo empiezo en A, estos dos vértices nunca los voy a visitar, lo cual tiene sentido. ¿Sí? Y tranquilamente puede pasar eso. ¿Sí? Yo puedo tener más de una componente conexa y bueno, no los voy a visitar. Tal vez eso me importa o tal vez eso no me importa. Ahora vamos a ver cómo lo resolvemos en el caso de que quiero recorrer todo el grafo. No es que simplemente quiero empezar desde el vértice A y nada más. O tal vez no me importaba el vértice por el que comencé y quiero recorrer todo el grafo. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Eso como una primera mención. Segundo, también puede suceder lo siguiente, que yo tengo un grafo dirigido. Sí, supónganse que tengo algo del estilo. Supónganse que tenemos este grafo y empezamos en A. Nunca vamos a llegar ni a F ni a E, porque no hay forma para llegar. ¿Sí? En cambio, si yo empezara en F, yo sí llegaría a todos los vértices. Mentira, a A no llegaría. ¿Sí? Puede pasar en un grafo dirigido. También la solución, si quiero recorrer todos los vértices, es exactamente la misma que vamos a ver en un momento. Pero bueno, tenemos que considerar esto. ¿Sí? Y puede pasar en un grafo dirigido, muy probablemente suceda. Los algoritmos de BFS y de FS no cambian, pero por supuesto los resultados van a ser diferentes. Porque si yo empiezo en E, D puedo ir a F, de F a D, de D a B, de B a C, pero nunca voy a llegar a A. Nunca voy a ver al vértice, ni siquiera que existe. Entonces, centrándonos acá, cada vértice aparece una sola, como mucho una sola vez. Supongamos el peor caso, que es que pongámosle grafo no dirigido para simplificar, a todos los vértices, que es conexo, así todos los vértices aparecen acá. Bien. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto me cuesta desencolar? O de 1, listo, entonces eso no afecta. ¿Cuánto cuesta ver si algo está o no en un conjunto barra diccionario? O de 1. Asignar, o de 1, o de 1, o de 1, o de 1. Todo de 1. Bien, entonces lo único que importa es cuántas veces se ejecutan estos o de 1. Entonces, evidentemente lo que nos importa es esto acá. Entonces, ¿cuánto nos cuesta todo este ciclo? Todo este ciclo. O de B por E. ¿Qué fue lo que vimos en la clase pasada? O de B por E, ¿qué significa? Por cada vértice veo todas las aristas del grafo, porque E es todas las aristas del grafo. Yo acá no estoy viendo todas las aristas del grafo. Estoy viendo las aristas de este vértice. Entonces,
Para el vértice 1 veo las aristas de ese vértice, para el vértice 2 veo las aristas de ese vértice. En total, ¿cuántas veo? Aristas, o en realidad 2 veces E, porque a cada arista lo veo de cada extremo para el caso no dirigido. Para el caso dirigido es exactamente una. En cualquier caso es O de B más E. ¿Sí? Siempre y cuando la implementación sea una diccionario de diccionarios o diccionario de listas. Con diccionario de listas estamos bien. Si fuera una matriz de adyacencia, grafo punto adyacente de un vértice es siempre O de B. Siempre. Entonces, si para cada vértice hacemos algo lineal en los vértices, en total es cuadrático en los vértices. Es O de B cuadrado. ¿Sí? En ese caso. Si nosotros estuviéramos con una matriz de incidencia, donde ver si dos vértices son adyacentes, o ver todos los adyacentes a un vértice, es O de E, porque ahí sí, literalmente tengo que ver todas las aristas, entonces ahí sí va a ser O de B por E, porque literalmente para cada vértice vemos todas las aristas del grafo. ¿Sí? Entonces, ahí tendría sentido que sea O de B por E. Entonces, bueno, efectivamente, BFS es O de B más E. ¿Sí? Un recorrido BFS así simple que hace todo constante, porque obviamente si yo hago algo, no sé, por lo que sea que yo tengo que hacer mi recorrido, porque todavía no tiene nada de utilidad esto, pero si yo quiero hacer algo, bueno, necesariamente, si ese algo cuesta más que constante, por cada vértice eso va a jugar. Ok, ¿sí? Entonces como conclusión BFS es O de B más E. Vamos a DFS. Salvo que alguien tenga una pregunta con BFS, si no, paramos. Estamos bien de tiempo. Ok. Déjenme ver nada más un segundito. Borro antes de que puedan ver, porque me acordé del ejercicio que quería hacer. Bien. Entonces, DFS. La parte inicial es muy parecida. Creo el diccionario de padres, de orden, el conjunto de visitados y hago las primeras asignaciones tal cual. Obviamente acá no hay una cola, así que esa parte la obviamos, pero todo lo demás exactamente igual. ¿Sí? Y después llamo recursivamente, no llamo recursivamente, llamo a la función que efectivamente es recursiva, ¿sí? Con, bueno, los parámetros que necesito, con el vértice de origen que tenía yo. Y acá tengo un código muy parecido al de BFS, que lo que hago es por cada vértice adyacente al vértice que estoy viendo ahora, el actual, de vuelta me fijo, si no está visitado, lo marco como visitado, digo que su padre es del vértice del que vengo, su orden es el del que vengo más 1, y llamo recursivamente. Ahí está la diferencia. En vez de encolar, llamo recursivamente. ¿Se entiende? O sea, que esto es exactamente lo mismo que habíamos hecho antes, no hay ninguna diferencia. O sea, antes me refiero cuando hice el seguimiento. No es lo mismo que BFS. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguien dice, no, esto es completamente nada que ver con el seguimiento que hicimos antes? ¿O no lo veo? ¿O algo por el estilo? ¿Estamos bien? Sí, la primera parte es igual que en BFS, es simplemente las cosas iniciales que tengo que hacer. Ok, ¿y cuál va a ser la complejidad en este caso? Bien, ¿por qué? Exactamente, o sea, me encanta esa justificación. Estás haciendo lo mismo que antes, que en BFS, en otro orden. O sea, estás haciéndole lo mismo a los vértices, solamente que en otro orden en todo caso. Tal vez incluso está en el mismo orden, pongámosle. Después vamos a discutir si puede pasar eso. Pero a priori, simplemente estás haciendo las mismas operaciones es la misma lógica, porque fíjense, este pedazo de código es básicamente lo mismo. A cada vértice lo vamos a llamarlo una sola vez, vamos a ver sus adyacentes y toda la pelota. Va a ser diferente el recorrido, pero las operaciones que estamos haciendo son las mismas, así que es O de B más E. Es la forma más fácil, por eso sí el código de BFS lo muestro antes que el de DFS, es más fácil de verlo en la complejidad, y el otro es más fácil decir, che, lo mismo.
Si quieren, podemos hacer la misma justificación. Vemos todos los vértices una vez y solo una vez. Incluso podría ser menos, pero... y vamos a ir por sus adyacentes, nada más. Y si están, y todo esto de acá, todo lo que no es la parte de recursividad, todo esto es constante. Y después, como yo solamente voy a llamar a cada vértice una sola vez, no hay ningún problema con la recursividad, dando vueltas. ¿Sí? Entonces esto también es O de B más C. De vuelta, siempre que sea con la implementación default de grafos. Ahora, supónganse que yo lo que quiero hacer es un recorrido de FS, pero que supónganse que tengo un grafo dirigido o un grafo no dirigido pero con varias componentes conexas. ¿Sí? Esto es válido también para BFS, solamente que tendría que cambiar un poquito el código. Y en el de DFS no lo necesito. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es crear el conjunto de visitados, el padres y el orden lo tengo que crear como primera instancia, y esto ahora lo tengo que aplicar. Ahora, no lo llamo para un vértice en particular porque no me interesa llamarlo para un vértice en particular, sino que lo que voy a hacer es decir, che, para cada vértice en el grafo, si no fue visitado, lo visito y hago esta parte inicial de que corresponde. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Si el grafo es un grafo no dirigido con una sola componente conexa, este if se va a ejecutar una sola vez, o sea, lo de adentro del if. ¿Por qué? Porque a un solo recorrido recorrí todo y después siempre va a pasar que todos los vértices están visitados, porque yo estoy modificando el mismo conjunto. ¿Sí? Entonces, funciona. Para una sola componente conexa funciona. Y si tengo más de una, tengo dos, por ejemplo, o tres, bueno, para alguno de los vértices de esas componentes conexas por separado, eventualmente voy a llegar, no va a estar visitado y también lo voy a llamar. ¿Esto lo puedo hacer con BFS? Por supuesto. Con DFS no necesito cambiar nada, o sea, con respecto al código recursivo, porque es lo mismo. Con BFS tendría que cambiar que en vez de crear acá visitados, padre y orden, que los reciba por parámetro. Es poco y más lo que tendría que cambiar. ¿Sí? Se puede hacer, por supuesto. Acá yo les di una forma medio genérica, pero si necesito hacer un BFS que me recorra todas las componentes conexas, ahí está todo bien. A veces puedo asumir que tengo una sola componente conexa, a veces obligatoriamente tengo que saber que puede haber más de una, y a veces no lo sé y por ende tengo que, si es algo que tenga que empezar en un vértice en particular, y bueno, voy a tener que recorrer todas las componentes conexas que haya. Lo mismo, si el grafo es dirigido, depende. Vos querés recorrer todo el grafo, vas a tener que hacer algo por el estilo de, sí, bueno, para cada vértice no visitado. Si solamente me interesa empezar por un origen, empezamos por un origen y ya está, no hay nada más que hacer. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? Ok. La complejidad no cambia por haber hecho esto, porque en el peor de los casos estoy haciendo el BFS sobre todas las componentes conexas del grafo, y eso quiere decir, bueno, estás viendo efectivamente todos los vértices, pero cada vértice de vuelta solamente lo vamos a ver una sola vez. ¿Sí? Este ciclo de acá no nos complica porque es un ODB extra, pero no nos jode. ¿Sí? Entonces la complejidad sigue siendo ODB más C. En todo caso es completito, nada más. Lo mismo, sea DFS o BFS, es exactamente lo mismo. Bueno, acá simplemente tengo un poquito de código que lo único que hace es, a partir de un determinado destino, reconstruyo cuál es el camino. Si lo ejecutamos, por ejemplo, el caso de las fronteras, quiero ver cómo llegar desde Argentina a Perú, pasando por la menor cantidad de países posibles, algo por el estilo. Argentina, Chile, Perú, me dice. Podría haber elegido otro, podría haber elegido Argentina, Bolivia, Perú. Si acá ponemos Brasil, acá Argentina, Brasil. Si yo hago un DFS, me da Argentina, Uruguay, Brasil. Me pudo haber dado cualquier otra cosa, ¿eh? Por ejemplo, no sé, Argentina o Uruguay me va a dar lo mismo, pero dígame algún otro país. Escuché Ecuador, no sé si dijeron Ecuador. Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador. Porque de vuelta este fue en profundidad, no lo hizo. Si yo hago un BFS,
Argentina, Chile, Perú, Ecuador. Entonces, a esto, sí, más allá de cómo está exactamente el código y esto, eso simplemente recorrer para atrás el diccionario, nada más. O sea, empiezo en el destino, me fijo quién es su padre, me fijo el padre del padre, me fijo el padre del padre, hasta que alguien no tiene padre y por ende, si no tenés padre, es porque necesariamente sos la raíz de todo esto, es el origen. Entonces ahí paro. Nada más hago eso. Sí. Tanto BFS como DFS van a darte un resultado aleatorio. O sea, BFS también podría dar otra cosa. Acá me dio Argentina, Chile, Perú, Ecuador. Y ahora después me puede dar Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador. Depende, porque si vamos internamente, estamos hablando de diccionarios que no tienen un orden per se, ¿sí? Entonces, probablemente por cómo funciona Python y cómo modificó sus diccionarios, etcétera, me va a dar el mismo resultado. Pero en nuestros diccionarios, que no les hicimos nada extra, posiblemente o nos dé lo mismo o no nos importa, ¿sí? Lo importante es que nos va a dar un resultado que sea correcto. DFS también depende, cuando yo hago el for W entre los adyacentes, depende en qué orden me das los adyacentes, ¿sí? Esto después lo charlaremos un poquito más en detalle, pero sucede, hay un caso muy interesante, que es, una pregunta que uno se podría hacer es, ¿BFS y DFS me podrían dar exactamente lo mismo? Es decir, yo empiezo por un vértice y el diccionario de padres y el diccionario, o sea, en ambos casos me puede dar igual, o sea, el arbolito que se reconstruye me puede dar igual. La respuesta es, primero, sí. Evidentemente, si el grafo ya era ese mismo arbolito, la única opción es que me dé ese arbolito. O sea, no me puede dar otra cosa. Si ya el grafo... Si vamos al dibujito. Supónganse que mi grafo era solamente del de arriba, solamente las aristas rojas. ¿Sí? No están las aristas verdes. Bueno, necesariamente voy a tener que ir por esas aristas. No voy a poder usar menos, porque si no, no llego a algunos vértices. ¿Sí? Y ya sea BFS o DFS, voy a terminar teniendo el mismo recorrido. Ahora, algo que es interesante es que solamente va a pasar que BFS y DFS me den la misma respuesta si y solo si el grafo ya era ese mismo árbol. No puede pasar de otra forma. Después nos podemos, cuando lleguemos a clase de árboles, nos ponemos a jugar un poquito más al respecto, pero básicamente la forma fácil de verlo es decir, imaginémonos que no es y que tenemos ese mismo BFS y DFS y vamos a ver que no puede haber pasado. Sí, ¿qué cosa? Visualmente es fácil. Tengo estas dos componentes conexas. Suponete que empecé en A. Llamé, listo, ya está, tengo este resultado. Me dio esto por ahora. Yo tengo mi ciclo principal que dice, ok, bueno, ya terminé, me fijo. Yo había empezado con A, ahora veo otro vértice, decime cualquier otro vértice. Cualquiera. Vemos ¿está visitado ya? Listo, no lo usamos. Decime otro. G, está visitado. Listo, lo salteamos. Vamos por todos los vértices de esta componente conexa, los vamos a saltear. Ahora, cuando lleguemos a alguno de estos dos, cualquiera, ¿sí? L no está visitado. Llamamos. Eso lo tiene grafo. Yo hice for B en grafo. No, en el grafo tengo que tener cuáles son sus vértices. O sea, el grafo sabe quiénes son sus vértices. Si el grafo no sabe quiénes son sus vértices, yo no puedo saberlo. Eso lo tiene que saber el grafo. O sea, en algún lado tiene que estar quiénes son los vértices del grafo. Si no... No, sí, eso en la implementación puede ser diccionarios, matriz de adyacencia, lo que fuera. Eso lo definió Alan del diccionario, Alan del grafo. Que inicialmente podemos decir, bueno, fue con diccionario, si queremos.
Acá estamos todos del lado de Bárbara, solamente nos estamos preocupando por eso, más que nada para analizar el tema de complejidad. Que es un poquito más difícil porque ver los adyacentes ver los adyacentes de un vértice en particular por sí solo es O de B, pero si yo estoy viendo todos los vértices del grafo, bueno, ahí tengo que saber que es O de E en total. ¿Ahí se entendió mejor? Perfecto. Bueno, cosas de interés. Ahora en un segundito me pongo a hacer ejercicios al respecto, pero quiero asegurarme de no olvidarme de decirles algo importante. Nada más. Segundito. ¿No? Esto. Porque una pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿para qué sirve cada uno de estos recorridos per se? Una opción es, bueno, primero porque quiero recorrer el grafo, ¿sí? Ahí la pregunta puede ser, bueno, ¿cuál uso, BFS o DFS? ¿Sí? Si no me interesa específicamente usar uno o el otro, da lo mismo, el que a ustedes más les guste. A mí me gusta más DFS porque es así chiquitito y qué sé yo. Yo entiendo que cuando uno no está todavía muy amigado con la recursividad, dice, no, recursividad, voy por DFS. La verdad que da lo mismo. Yo prefiero DFS de cajón, incluso. ¿Vos cuál preferís, BFS o DFS? Bien, ¿bien? 50-50. Un segundito, que quiero asegurarme de no olvidarme de decirles nada que les tengo que decir. 17. Ahí está. ¿Vale? Bueno, lo intenté. Me voy a acordar de todas formas. Entonces, la pregunta es, ¿en qué casos nos conviene usar BFS? Evidentemente un caso en el cual realmente me interese moverme de esa forma radial, ¿sí? Si no me interesa esa forma radial, bueno, si me gusta BFS, tal vez lo puedo usar igual. Tal vez ese es el más obvio. Y es como, bueno, está, cortita y al pie. DFS, ¿para qué querría usarlo? Bueno, ese es el menos obvio. Pero fíjense que se repite lo de menos obvio. Cuando veíamos, hace ya muchas clases, bueno, ¿cuándo usa una cola y cuándo usa una pila? Bueno, la cola, bueno, cuando querés mantener el orden. Ahora la pila, bueno, cuando queremos simular recursividad, cuando queremos usar hacer balanceo de expresiones, cuando queremos usar una calculadora polaca inversa, o queremos poder deshacer cosas, etc. Bueno, ahí viene muy bien, ahí no es tan obvia la pila, nunca es obvia la pila. Volvemos a clases siguientes, vemos árboles, recorrido por niveles, es como, bueno, me imagino más o menos para qué querrías usarlo, pre-order, in-order, post-order. ¿Por qué? Bueno, más allá de que son fáciles de escribir, porque de vuelta son recursivos. Volvemos acá y estamos medio en la misma. Fíjense que BFS es solamente un caso general del recorrido por niveles de árboles. Y DFS es una forma general de post-order, in-order y pre-order. Es simplemente que eso tiene una estructura en cuando ven al nodo actual, ¿sí? Entonces, vamos a ver más adelante casos donde, acá necesitamos usar un DFS sí o sí. Hay varios algoritmos, incluso los algoritmos más inteligentes en grafos terminan usando DFS y eso, obviamente son los que cuestan, hay que verlos como, ok, contame más, porque no te lo entendí del todo. ¿Sí? Esos son algoritmos que cuestan un poquito más entenderlos. Los de BFS son como, sí, entiendo que esto anda, ya está, no hay mucho más vuelta. Por ahora nos vamos, por lo menos a lo que nos concierne ahora, simplemente los vamos a usar para recorridos y muy probablemente cualquiera de los dos nos venga bien, ¿sí? A medida que vayamos avanzando en clases, ya la clase que viene vamos a ver dos versiones diferentes, una que es más parecida a BFS, para resolver un problema, y otro que es directamente de DFS, para resolver el mismo problema. Entonces, vamos a pasar a hacer un ejercicio de esto. Quiero un algoritmo que me cuente cuántas componentes conexas
hay en un grafo. ¿Sí? Yo les paso, por ejemplo, el de las fronteras. Fíjense que en las fronteras no apareció en ningún momento, no aparecían en los países de Europa, porque tenemos varias componentes conexas. Incluso las agregué para esto. Ok, queremos contar las componentes conexas. Spoiler, tienen que ser 3, porque teníamos América del Sur, teníamos un par de países de Europa y teníamos Australia. Ok. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo? Ok, pero eso suena que estamos calculando cosas de más. Te estás tomando mucho trabajo. Más simple. No está mal la solución, pero vayamos más simple, porque... ¿En qué momento sabemos que hay una nueva componente conexa? ¿Cómo? Perdón. Cuando el padre es vacío, es lo mismo que ver si el orden es 0. Más fácil, más fácil. O sea, primero, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Antes que todo, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿tenemos que hacer algo? ¿O esto resuelve el problema? Veamos, tal vez lo resuelve. Tiene que dar 3. No da. No sé para qué lo escribí esto, pero no importa. No, devolvió 0. No resuelve el problema. Changos. ¿Qué podemos hacer? ¿Pero qué recorrido? ¿No? O sea, ¿tenemos que hacer un recorrido entonces? Ok, tenemos que hacer un recorrido. ¿Qué recorrido? Que quieras, bien. ¿Cuál queremos hacer? DFS dijeron, listo, hacemos un DFS. Ok, ahora, ¿qué clase de DFS tenemos que hacer? ¿Uno que empieza en un vértice en particular? ¿En qué empezamos? ¿En Argentina porque es campeón del mundo o por dónde? Por cualquiera, ok. Elegimos un vértice al azar. A ver, contar componentes conexas. Hacemos grafo. Lo llamé keys para ser consistente con cosa de Python, pero supónganse que se llama punto vértices. ¿Sí? Vamos a importar random. Sí. Empezamos por un vértice al azar. Bien. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hago? No tiene nada que ver con lo que vimos antes, pero yo les estoy siguiendo el cuento. Y sí. Podemos Ok, supongamos que hacemos un DFS empezando con B, supongamos que B es Polonia porque pintó. Lo hacemos, lo aplicamos. ¿Y qué va a pasar con los otros vértices? ¿Qué va a pasar con América del Sur? Si empiezo por Polonia, voy a Alemania, voy a Francia, ok, buenísimo. ¿Y qué va a pasar con Argentina? No va a estar visitado, ¿no? Todavía no hicimos la ruta. Desde que nos separamos ahí en Pangea, ahí se empezaron todos los quilombos, pero... Entonces, tenemos que hacer un recorrido que recorra todas las componentes conexas. No sé por qué estamos inventando cosas, hagamos lo que ya hicimos. Entonces, for b in grafo, if b not in visitados, lo visitamos. Visitamos a b. Hagamos esto. Visitados es igual a set, listo. Esto es lo que yo estaba esperando que me digan. Che, hagamos el recorrido que aplique a cada una de las componentes conexas, a cada uno de los vértices no visitados, visitémoslo. A partir de acá podemos decir, bueno, ahora vemos qué hacemos. Ahora vemos si hacemos un BFS o un DFS. Porque si no, estamos diciendo, bueno, lo primero que tenemos que definir es qué es lo que necesitamos hacer. Quiero recorrer cada una de las componentes conexas. Así que, ok, voy a hacerle un recorrido a cada componente conexa. BFS, DFS. Y después, ahora vemos, ok. Hacemos visitados.add db. Ahora yo les pregunto, nos vamos a hacerlo con DFS componentes conexas. Parece que el cuatrimestre pasado también pidieron DFS, lo hacemos por DFS, me da lo mismo.
¿Necesitamos saber los padres? ¿Me importan? ¿Por qué? No, si son conexos significa que hay camino entre ellos. ¿En qué momento yo ya sé que hay una nueva componente conexa? En este código. En este código, ¿en qué momento sé que hay una nueva componente conexa? Cuando hay algo que no está visitado, ya está, listo. Yo tengo contador, componentes es igual a 0. Componentes más igual a 1. Y ya está. Lo que nos falta es recorrerlo para que no entremos a este ciclo cuando no debamos. Entonces, ¿necesito el diccionario de padres? No, porque yo no necesito reconstruir de ninguna forma el camino. ¿Necesito el diccionario de orden? No me importa en absoluto. Ni en el caso de BFS ni en el de DFS. No me interesa en ningún caso. Entonces, ¿para qué voy a usar cosas que no necesito? No hagamos cosas al pedo. Primero, porque es tiempo que nos saca en un parcelito. Y segundo, porque en código real que estoy haciendo estoy haciendo cosas que no necesito. Entonces, vamos a hacer, yo acá lo llamé, DFS componentes. Ok. Componentes con grafo, B y visitados. Bien. Entonces, acá directamente, hasta podemos obviar esta parte. Se pintó y acá pongo visitados.addDB, for w in grafo.adyacentesDB, if w not in visitados, dfs de componentes de grafo w visitados. Y ya está, se terminó. Lo único que estoy haciendo es vos recorrer. Nada más. Porque vuelta, ¿para qué voy a gastarme en, que si los padres, que si los órdenes, que no sé qué, si no los necesito? En este caso lo único que necesito es recorrer, poneme a todos los vértices como visitados, porque lo único que quiero es contar la cantidad de componentes que haya. Y ahora me da 3. Supongamos que en vez de contarlas, quiero ver quién pertenece a cada componente. ¿Qué puedo hacer? Eso sería el grafo directamente. No, yo quiero saber qué vértices están en cada componente conexa. Yo quiero que algo que me diga, che, estos vértices están en la misma componente conexa, o sea, una lista de listas, algo por el estilo. Nada más. ¿Cómo podría hacerlo yo? El código claramente va a ser muy parecido. ¿Qué puedo hacer? Bien, supongamos que acá tengo resultado, tengo una lista, devolver resultado, bien. ¿Y qué hacemos entonces? Yo necesito que todos los vértices que pertenezcan a la misma componente conexa estén juntos. ¿Cómo puedo hacer yo? En el índice del contador. Sí, podría directamente, si no, hacer nueva componente, es una nueva lista, nueva componente. Y acá, componente. Y ya está. Lo mismo que yo estaba haciendo antes para en el conjunto de visitados, lo único que tengo que hacer, bueno, acá me tengo que acordar de resultado.append nueva componente. Y ahí vemos. Me queda Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa en una componente conexa.
cosa que ya sabíamos. Polonia, Alemania, Francia en otra, Australia en otra. ¿Sí? Esto funciona. Vamos haciendo como el ejercicio 0 de lo que podemos hacer con un recorrido BFS y DFS. Lo estamos variando un poquito nada más, ¿sí? Esto solamente tiene sentido para un grafo no dirigido, porque si no, no hay ni siquiera el concepto de componentes conexas, ¿sí? ¿Se entendió este ejercicio? Vamos a buscar algún otro, porque tenemos tiempo, ¿sí? Entonces, supongamos que estoy en algoritmos. No tengo internet. Acá está. Bánquenme, vamos a buscar algún otro. Si no, yo me acuerdo. Ah, ya está, ya sé cuál hacer. Quiero ver si un grafo es conexo. Un grafo no dirigido, quiero ver si es conexo. ¿Cómo puedo hacer? Vamos a incluso hacer acá. Def es conexo, grafo. ¿Cómo podríamos hacer? Acá pongo return false. Es decir, quiero ver si hay una sola componente conexa. Alguien puede decir, Martín, hace el código anterior, fíjate si devuelve 1. Sería válido. Hagámoslo de 0, como si ustedes estuvieran en el parcelito, tienen que agarrar y decir, bueno, lo codeo. Les digo. ¿Cómo? Bien, ¿cómo podemos hacer entonces? Ok, visitados, sí. ¿Y qué hacemos? Ahora lo vamos a hacer con BFS. ¿Por qué? Porque ya hicimos DFS, vamos a hacerlo con BFS. Nada más. Pura y exclusivamente por eso. Tenemos acá, sí, tenemos importada la cola. ¿Qué hacemos? Recorro el grafo. ¿Desde dónde? Desde cualquiera. Ok. Podemos hacer un for, bien. Podemos hacer for b in grafo, bien. If b not in visitados. Y acá podríamos hacer algo. ¿Sí? Hacemos recorrer. Grafo b visitado. Bien. El único tema con esto acá es que me va a recorrer todo el grafo. Y eso no me va a decir si es conexo o no, per se. De vuelta, podríamos ir y decir, che, me guardo los padres y me fijo si hay dos que no tienen, que tienen padre no, ni qué sé yo. Es mucho laburo, me refiero a mucho laburo mental. Hay algo que es mucho más fácil. Sí. Sí. O sea, cuando ustedes lo codeen, lo van a tener que hacer que devuelva la cantidad de vértices que tengan. Sí, perfecto. O sea, acá lo que sugieren es recorrerlo desde algún vértice, cual no me importa alguno, y si el grafo es conexo, debería haberse recorrido entero en ese recorrido, por casi como que la definición de grafo conexo. ¿Sí? Entonces, recorrelo y después fijémonos cuántos recorriste versus cuántos vértices hay en el grafo. Si hay uno que quedó afuera, listo, el grafo no es conexo. Entonces, simplemente por ahorro de líneas de código nada más, pero lo voy a escribir acá, podría hacerse por separado. Vamos a hacer cola es igual. Cola, vamos a crear una cola, ¿sí? Vamos a elegir un origen al azar. Ah, tengo hasta un grafo.random, no me importa, listo. Ah. Entonces, visitados.add origen y cola.encolar origen. Entonces, while cola. Está vacía, no. Not. Cola.desencolar. For wingrafo.hadjacentesdb if b not in visitado. Bueno, no.
cola.encolar w y visitados.add. Y ahora return len de visitados grafo.len de grafo. Listo. Y ya está. ¿Sí? En estas pocas líneas es... Sí, bueno, la parte... Esto es lo que me molesta de BFS, es que me ocupa un montón de lugar en esto, en la parte inicial. Pero bueno, después me fijo, mientras la cola no está vacía, desencolo, lo marco como marco como visitado todos los adyacentes que no hayan sido visitados, encolo a los que no hayan sido visitados. Y así, entonces básicamente lo único que estoy haciendo es recorrer y nada más, pero el chiste es que termino, y si el grafo es conexo, tuve que haber visitado todos. Y ya está. Entonces, si yo hago es conexo de fronteras, me va a decir false, porque este grafo no es conexo. ¿Sí? Bien. Ok. Seguimos teniendo... A ver, como resumen a ver, estos son versiones incluso hasta más simplificadas de BFS y DFS. Todos estos algoritmos son O de B más C. Estamos bien, todo lineal. No pongan como respuesta: mi algoritmo es un BFS, así que es O de B más C, porque no es la justificación correcta. Yo ahora, porque si no tengo que volver a decir lo mismo que dije antes. Lo que me importa es que lo entiendan ahora. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les comenté hace un momento cuál es la definición formal de un árbol. Yo me voy acordando de ejercicios que tengo, ¿sí?, en la cabeza. Un árbol es un grafo en el cual, para todos vértices B y W diferentes, existe y es único el camino entre B y W. Ahora, el tema es que verificar esto no es tan sencillo, porque tendríamos que obtener todos los caminos entre B y W, ver que existe uno y que solamente haya uno, y eso para cada par. Es medio molesto, ¿sí? Incluso ya nos podemos dar cuenta que tal vez esa demostración puede incluso, o sea, me refiero en ejecución, puede tomarse un muy buen rato. Básicamente tenemos que hacer cosas lineales, o incluso peor, ¿sí?, buscando todos los caminos. El tema es que esto tiene 3 consecuencias que dijimos antes. Déjenme ver que estoy grabando lo que quiero. Sí. La primera, el grafo es conexo. ¿Sí? Es conexo. La segunda es que es acíclico. Y la tercera es que la cantidad de aristas es igual a la cantidad de vértices menos 1. También sucede lo siguiente. Si un grafo cumple 2 de estas 3 propiedades, es árbol y por lo tanto también cumple la tercera. Es decir, yo puedo demostrar que algo es árbol, por ende, para cada par de vértices existe y es único el camino entre 2 vértices, solamente viendo 2 de estas 3 propiedades. ¿Sí? Porque con solamente 2 ya se cumple que es árbol y por ende se cumple que vale la tercera. Incluso se puede demostrar que dado estas dos se cumple esta, dado estas dos se cumple esta, y dado esta y esta se cumple esta. Todas esas cosas las dejo para teoría de algoritmos. Esa primera clase me quema el bocho a mí, les quema el bocho a ustedes, pero bueno, es lo que hay que hacer. Entonces, si alguien viene con un enunciado, tranquilamente lo van a encontrar en la guía. A mí se me ocurrió tomarlo hace muchísimos años cuando yo estaba cursando discreta. Dije, che, para esto es un buen ejercicio. Además, les damos la elección a ustedes de qué es lo que tienen que codear. Nada peor del lado del alumno, me dan elegir. Es como, no sé, como cuando a un delantero le dan la opción de, no, la puedo meter en cualquier lado y termina errando. Pregúntenle a Higuaín, si no. Es mejor no me den opción, decime directamente lo que tengo que codear. Lo voy a codear como el orto, pero va a salir algo. Bueno, la pregunta es, ¿tenemos que codear 2 de estas 3 cosas? No vamos a codear las 3 porque no tiene sentido. Porque ¿para qué voy a codear las 3? O sea, si ustedes dicen, pero voy a codear las 3 porque soy un campeón. Buenísimo, el único problema que tiene es que si codean las 3 y alguna está mal, algo van a tener mal y no ganan nada por hacer las 3. Así que yo no lo haría en el lugar de ustedes. Como
Nada más porque consume tiempo. Pero bueno, esto en este caso, en un ejercicio de este estilo. Ahora, si nosotros tuviéramos que elegir en la clase de hoy, que estamos ahora en estos momentos, ¿cuál de estas tres elegiríamos dentro de las? Tenemos que elegir dos. ¿Cómo? Bien, el desconexo, que ya lo dijimos, sí. ¿Vos? ¿Cómo? Y el de la cantidad de listas, bien. ¿Por qué? Porque este es re fácil. Bueno, fíjate cuántas aristas tiene y fíjate cuántas son. Bien, bien diría, che, pero a mí me gustaría ver el de esa cíclico, porque tiene pinta de que es un poco más complicado. Están de suerte. El ejercicio resuelto de la guía es literalmente eso. Es determinar si un grafo tiene ciclos o no. Así que si van y entran en la guía, o sea, no lo voy a resolver acá porque no va a tener ningún sentido, porque ¿para qué? Si ya lo tienen ahí literalmente código. Que ese código sirve para grafos no dirigidos. Para grafos dirigidos hay una pequeña diferencia que hace que el código que yo tenga que codear sea sustancialmente un poco diferente. Y vamos a hablar un poco más de eso la clase que viene, así que... O sea, hay cosas que son todo lo mismo, dirigido o no dirigido, y algunas que no. Entonces, vamos a codear rápidamente, y con eso terminamos por hoy. Def contar aristas de grafo. Contador for b in grafo, for w in grafo punto adyacentes de b. Y acá hacemos contador más igual 1. Return contador. ¿Esto está bien? ¿Esto cuenta las aristas? No, o sea, esto está contando todo el grafo. Fíjate que hago for b in grafo. Bien, el grafo es no dirigido, así que estoy contando cada arista 2 veces. Así que divido 2. Esta es división entera nada más, lo marco así. Entonces, def es árbol de un grafo, return es conexo, and contar aristas de grafo es igual a len de grafo menos 1. Así me deja bien. Veamos, si el grafo que hicimos de fronteras es un árbol, bueno, obviamente no lo es porque no es conexo, así que ya está, no hay mucho más para hacer. Pero incluso si solamente tuviéramos en cuenta Sudamérica, no es un árbol, porque para ir, o sea, caminos para ir de Argentina a Brasil hay más de uno. Puedo hacer Argentina a Brasil, Argentina, Uruguay, Brasil, ya está, hay un ciclo. O sea, hay un ciclo que es Argentina, Uruguay, Brasil, Argentina. Así que bueno. Nada más por hoy. Traté de hacerlo surtido con ejercicios para probar cosas, porque en sí los recorridos no tienen mucha más magia que esto. Recuerden, importante, O de B más C, salvo que la implementación sea algo que la complique un poco más con los adyacentes.